ella en el año 2000, en un viaje a Medjugorje, un viaje que no esperaba que tuviera, pues tuvo como dice el cartel, un insospechado encuentro con Dios a través de la Gospa, a través de nuestra madre, que cambió su vida para siempre. Una vida que ahora dedica a dar a conocer los mensajes de la Virgen, dar a conocer la escuela de María y lo que ella nos transmite. Bueno, recordaros que podéis ir formulando vuestras preguntas para María a través del chat de Zoom, el chat de YouTube, y al final de la exposición de 45-50 minutos se las iremos trasladando. Ya os avanzo que, como nos pasa siempre, son tantas las preguntas que son imposibles trasladar, pero intentaremos trasladarle el máximo de preguntas posibles. Sin más, María, de nuevo, mil gracias por haber aceptado la invitación de la Fundación y te dejamos el micro para oír tu testimonio. Gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, es un honor poder estar aquí con todos los que queráis escucharme, los que queráis saber pues lo que me ocurrió en Medjugorje hace tantísimos años ya. Son 20 años, lo cual es mucho tiempo. Todo el mundo me decía que esto iba a durar muy poco, que iban a ser unas pocas semanas de un high espiritual, de una fuerza espiritual, pero realmente han pasado ya 20 años con muchos altos y bajos, con muchos tropiezos, con muchas preocupaciones también y con mucha lucha, ¿no? Pero bueno, yo creo que Dios ha sido más grande que todo eso y hemos conseguido llevar un mensaje al mundo entero de paz, no solamente yo, sino tantísimas personas que han intentado también llevar el misterio que ocurre en Medjugorje al fin del mundo, a los confines del mundo, ¿no? Y bueno, pues ya conocéis de sobra mi testimonio de fe, es un testimonio muy visto, muy hablado, muy repetido ya en bastantes idiomas, lo hemos pasado al inglés, dentro de poco se va a pasar al italiano y vamos a hacer nuestros pinitos también con el francés para que todo el mundo que pueda escucharlo en otros idiomas, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que me ocurrió fue que me arrastraron un grupo de amistades anglicanas, yo no era creyente, yo estaba bautizada en la Iglesia Católica, España era un país que se dirigía socialmente de esa manera a través del catolicismo porque había salido de una guerra civil muy cruenta. Y toda la sociedad se dirigía como por esa religión, no había otras religiones, ¿no? Entonces los colegios eran católicos, las familias se consideraban católicas, unas muy creyentes, otras menos, pero era como el empuje social, ¿no? de los momentos. Yo nací en el año 64, en 1964, y en una España ya más tranquila, pero que todo el mundo tenía pues esa llamada, ¿no? De hacer la comunión, de casarse por la iglesia, te empujaba, digamos, era una cosa educacional. La formación era muy básica porque aunque en los colegios nos enseñaban, teníamos clase de religión, eran clases nos enseñaban muchas cosas del catecismo, pero por lo menos en mi caso, yo creo que casi todos mis amigos y casi todos mis familiares no se daban encuentros con Cristo de una forma clara, de una forma directa, con lo cual no le conocía y me había dejado arrastrar por ese empuje, ¿no? Por esa cosa tan normalizada como que era la sociedad. Y bueno, pues en la vida me llevó a vivir a Londres, ya estaba casada, me casé por la iglesia, pero sin saber muy bien lo que era el sacramento del matrimonio. Digamos que a mí me daba igual, estaba tan enamorada que me daba igual. Y una vez que me casé, nos fuimos a vivir a Londres y en Londres estuve con personas anglicanas, no eran de nuestra religión, y unas amigas anglicanas se marcharon a Bosnia en plena guerra para ayudar, llevaban víveres, intentaron apoyar a un montón de familias que las veían totalmente destrozadas en campos de refugiados y acabaron conociendo el pueblo de Medjugorje, vieron ahí con sus cuerpos, con su vida, aunque estuvieron muy poquitos días y vinieron totalmente conmovidas por todo lo que vieron, por lo que les contaron estos franciscanos de las apariciones de la Santísima Virgen María, ¿no? Cuando vuelven a Londres me lo cuentan, yo me quedo profundamente impactada porque no tenía ni idea de que la Virgen se podía aparecer. Lo había oído hace muchísimos años con historias de Fátima, con historias de Lourdes, pero realmente tampoco me había preocupado mucho por ello.
no la había investigado, no la había investigado. Y cuando ellas me cuentan todos estos detalles y que estos videntes la estaban viendo día a día, me quedé conmovidísima. Pero a la vez les reñía mucho para que no fueran, porque la Bosnia estaba en un momento muy crítico, la guerra estaba siendo muy, muy dura y muy complicada y con muchísimas muertes y era de una crueldad espantosa, ¿no? Pero ellas me decían que el pueblito no había sido bombardeado, que había sido una cosa impresionante, que había sido un milagro, que lo habían intentado bombardear, luego soldados serbios lo hicieron saber, que lo habían intentado bombardear y no pudieron, las bombas no explotaban. Y a mí todo eso me conmovía muchísimo porque como hija de psiquiatra me planteaba todo, con un raciocinio tremendo, me planteaba todas esas cosas, ¿no? Y bueno, todo comenzó en un restaurante, esta anécdota le gusta muchísimo a la gente, me invitaron a comer para convencerme, para ir al pueblo. Yo durante la comida estuve muy dura con ellas, les decía que no quería ir, que era una locura, que por favor no fueran para allá, que podía ocurrirles cualquier barbaridad, les podían explotar cualquier bomba. Pero en mitad de la comida hubo un pequeño gran momento sobrenatural, porque mientras yo discutía con ellas, noté una voz en mi corazón, una voz muy dulce de mujer que no venía a mi oído, sino que venía como de dentro, como de mi alma, una voz muy dulce que me decía que por qué temía ir, que ella me estaba esperando allí, ¿no? Eso fue un shock impresionante. Inmediatamente cuando ocurren estas cosas sobrenaturales, como que el raciocinio se dispara, o sea, te empiezas a buscar todo tipo de excusas diciendo quién me ha hablado, esto no puede ser normal. Entonces yo miraba alrededor del restaurante, no veía que nadie me hubiera hablado y a la vez tenía un gran convencimiento de que lo que tenía en mi interior era algo muy extraño, pero muy real. Y entonces en ese momento comprendí que tenía que ir, ¿no? Y de un bocado a otro, de una forma muy, muy rápida, dije, chicas, después de criticaros todo y poneros todo tipo de pegas, de un segundo a otro, he comprendido que tengo que ir, que debo de ir, que tengo que ir. Y bueno, pues fue muy curioso porque una de ellas corriendo me apuntó, se fue del restaurante para comprarme el billete para ir en la próxima peregrinación y nada más salir del restaurante, inmediatamente se me quitaron esa especie de deseo de ir, ¿no? Fue una cosa como instantánea. Pero ya mi amiga había ido corriendo a comprarme el billete, no es como ahora, que lo compras por internet muy rápido, ahí empezaba todo lo del internet y tal. En el año 2000 todavía no estábamos tan sofisticados. Y bueno, me tuve que ir, estuve refunfuñando mucho hasta el momento del viaje y luego ya en el viaje hubo muchos problemas, durante el viaje hubo muchos problemas porque yo pues estaba muy aterrorizada, nada más aterrizar en Split pues vi cómo estaba todo bombardeado, las carreteras estaban todas explotadas, las casas tenían, yo recuerdo con gran nitidez cómo íbamos atravesando pueblos y ciudades pequeñitas, porque eran poblados grandes con todo metralla, era todas las paredes, los muros de las casas tenían metrallas, nos paraban constantemente los militares, nos hurgaban las maletas, nos abrían todo el equipaje, nos hacían muchas preguntas, yo decía, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿No? Entonces ahí empezó como una rebeldía interior muy grande, decía, ¿para qué he venido? Todo esto es mentira, Dios mío, ¿en qué lío me he metido con los... Yo tenía hijos muy pequeños entonces y era todo como muy complicado, ¿no? Había hecho malabarismos para dejarlo todo organizado en casa en Londres. Y así llegué a Medjugorje, el grupo era prácticamente todo anglicano, no era católico, menos el sacerdote que nos acompañaba, que era católico, y una de mis íntimas amigas españolas a las que yo arrastré a la peregrinación, ¿no? Y bueno, la primera noche muy cansada, de muy mal humor. Al día siguiente tuvimos la primera misa, que yo fui por educación, por no llevar la contraria al sacerdote. Y ya en la misa muy revuelta, por supuesto no entendí nada porque era todo en croata. Ahora tenemos traductores. Ahora tenemos traductores, pero antiguamente pues no había, ¿no? Y era todo en croata y eran muy largas las misas. Y estuve haciendo cine y tal, o sea, vídeo, no me interesaba nada la misa. Ahí también hubo un milagro muy grande, una cosa sobrenatural impresionante, y es que el sacerdote de nuestro grupo, que fue el último que entró al altar, fue sorprendente porque había muchos sacerdotes. Yo nunca había visto una misa con tantos sacerdotes, nunca. Todos tenían la misma casulla, menos nuestro sacerdote, al que yo vi con una casulla preciosa azul cielo, azul celeste preciosa, con una cruz blanca, que me llamó muchísimo la atención.
y que yo recuerdo que bajaba el vídeo y decía, pero qué preciosidad de color, ¿qué es esto? ¿Por qué emana esa luz de esa casulla? Y en mi ignorancia, yo era muy paleta, muy cateta, pensaba que había un monaguillo detrás de la puerta que les iba dando a los sacerdotes conforme entraban en las casullas, ¿no? Y que a él le había tocado ese color fascinante. Cuando terminó esta misa, que yo estaba pues eso, aburrida, sin entender nada, pero ya sorprendida por lo de la casulla, tenía muchas ganas de preguntar al sacerdote por qué le habían dejado a él esa casulla tan increíble. Fuera de la iglesia, de un segundo a otro, lo que yo recuerdo andando por fuera de la iglesia es que íbamos encaminándonos a un lugar detrás de la iglesia, un hangar muy grande, redondo, donde uno de los videntes, Jacob, el más joven, nos iba a dar el testimonio de su conversión. Y yo iba pensando que como hija de psiquiatra, con esa arrogancia, ¿no?, del que ha ido a la universidad y tiene carrera y todo eso, yo pensé que en ese momento yo iba a saber descubrir que él estaba mintiendo, que nos estaba engañando, ¿no?, y que iba a mentir, que era una persona que nos iba a mentir. Y cuando íbamos andando hacia allá, en ese momento yo noté que todo paró, todo a mi alrededor paró, fue una cosa impresionante. Yo lo describo como una película que para, o sea, que se engancha, lo que es la cinta se engancha, y en el momento que se engancha se empiezan a quemar como las secuencias, ¿no?, las secuencias de la película, y fue que el tiempo paró, el espacio paró. Yo recuerdo que lo último que miré fue hacia el cielo, vi el cielo muy azul, era un día precioso de mayo con un sol maravilloso, y en ese momento noté que algo muy fuerte, un amor impresionante, un amor que era el amor más grande que yo jamás en toda mi vida he notado, o sea, es un amor más grande que el que se nota cuando una mujer da a luz y le dan a su bebé. El médico le limpia un poquito el bebé y se lo da, y yo que soy madre, ¿no? O sea, quieres morirte de amor, pues infinitamente eso triplicado por trillones de trillones, ¿no? Que este amor me caía encima, me rociaba, yo noté que era como un agua muy pequeña, por eso lo recuerdo al rocío que aparece en las plantas en un amanecer, pues una cosa muy parecida. Y este rocío como que me atravesó por dentro, me atravesó todo el alma, ¿no? Y ahí sí tuve una visión general de toda mi vida, de todos los pecados que yo había, las faltas que había podido cometer durante toda mi vida, faltas olvidadas, faltas totalmente, es que ni me acordaba, o sea, ni tenía conciencia de haberlas cometido, porque yo llevaba muchísimos años sin confesarme, sin dar importancia a nada a los sacramentos, no sabía muy bien qué eran los sacramentos tampoco. Y ahí pues vi desde niña, desde que yo tenía conciencia de pecado, desde que un niño, me preguntan edades, yo no sé qué decir, a veces digo 5 añitos, 6 añitos, pero un niño de 5 años cuando la mamá le dice no pegues al hermanito, si le pega sabe que está haciendo mal, o sea, es desde el momento que el ser humano tiene conciencia de que está cometiendo daño, que está haciendo daño, ¿no? Y en ese momento vi como una película muchos secuencias de todos los pecados de mi vida, muy rápido, pero a la vez con una nitidez y una claridad increíble, increíble, ¿no? Y ahí sí noté un dolor impresionante, porque yo no era una persona que hiciera daño a los demás, yo no asesinaba, yo no robaba, yo no hacía nada, pero sin embargo sí vi una cosa impresionante de dolor, ¿no? O sea, un dolor muy grande en mi corazón porque mi alma estaba súper despierta, más despierta que nunca, era como un despertar del alma, de un bofetón de amor y empiezo a notar el dolor que mis pecados habían provocado en Cristo. O sea, yo noté que el que se me estaba metiendo era como Jesús, que era una figura que yo tenía totalmente no entendida, la tenía totalmente alejada de mí, totalmente alejada, ¿no? Y ahí fue ya impresionante porque me eché a llorar por dentro, por fuera no, pero quise pegar un grito de vergüenza. Lo que sentí fue vergüenza, una vergüenza muy grande, muy dolorosa. Y ahí noté la voz de Dios, ¿no? Yo le dije, ¿cómo es posible tanto amor? Y noté una voz nuevamente al alma, de dentro, no de fuera, que me decía, así es como os amo a todos, pero nadie me sabe responder este amor, ¿no? Y ahí todo paró, un entendimiento clarísimo de toda mi vida, de todo, de todo. O sea, yo creo, después de todos estos años, que son 20 años, son muchísimos años, porque desde ese momento yo empecé a estudiar teología, escatología teológica y todo lo que tuviera que ver con Dios, ¿no?
Y tantos años después he ido aprendiendo que yo creo que lo que tuve fue como un pequeño juicio particular. Hay personas que han tenido un accidente de coche, de moto, de deportivo, que se han salvado, o sea, que han estado a punto de morir y que me han contado que han visto lo mismo, que han visto como una cosa y me han contado lo mismo, con lo cual yo creo que hay un juicio particular muy rápido antes de morir en el que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Si seguir al Señor o no, arrepentirnos o no, pedir a gritos perdón o no. Yo escogí pedir perdón, eso se pasó tan rápido que inmediatamente miré el reloj, habían pasado solo 3 segundos, pero los entendimientos que yo tuve fueron de horas, o sea, fueron de días. Podía escribir un montón de libros de todo lo que aprendí a nivel espiritual en esos 3 segundos, ¿no? Llegué súper confusa, seguí andando, llegué muy confusa al lugar donde Jacob, el muchacho joven, estaba dando su testimonio de cómo veía a la Virgen y todo esto. Y allí ya cuando yo lo escuché comprendí que él no mentía. Yo en mi corazón algo me explotó, yo sentí que decían la verdad, que estos muchachos estaban viendo a la Santísima Virgen desde muy pequeños. Jacob tendría 20 años o algo así entonces. Y bueno, yo tenía como 35, 36 y ahora tengo 56, fijaros si estamos viejitos. Y bueno, y en el nombre, comprendí en el nombre de Jesús que todo aquello era verdad y todo lo que estaba viviendo era verdad. Fue muy triste porque ahí me eché a llorar con toda mi alma, con todo mi corazón. Sentí que tenía que pedir perdón a Dios por muchísimas cosas y después de eso fue cuando pedí al Señor que me diera la fuerza para pedir confesión. Así que después de eso fue ya llorando, ya con muchas lágrimas y con mucho dolor en mi interior, como fui a buscar al sacerdote y le pedí que por favor me confesara. Hacía como 10 años que no me había confesado. Entonces, bueno, pues por la tarde, ya por la tarde-noche, este sacerdote me confesó. Fue preciosa, la confesión fue muy larga, salieron muchísimas heridas de mi corazón, de mi vida, muchas personas a las que había dañado. Este sacerdote fue muy comprensivo, estuvo lleno de humanidad, lleno del amor de Dios y me dio la absolución, Y luego ya después de eso fue mi regreso a Londres, que fue muy doloroso, un dolor muy grande porque mi vida había cambiado mucho, yo necesitaba acoplarme a una nueva vida, que era una nueva vida con el Señor, intentando entender la misa, intentando entender los sacramentos. Este sacerdote me lo enseñó todo, me lo enseñó absolutamente todo, desde el catecismo, desde el momento 1. Y bueno, pues ahí empezó un camino muy duro, de muchas lágrimas, también de mucho sufrimiento, de mucho rechazo, de mucha gente, ¿no?, que no entendía mi espiritualidad y que fue muy, muy curioso porque el nombre de Jesús provoca ira en muchas personas, el demonio es muy poderoso también en personas que están totalmente poseídas y que no pueden ni soportar oír hablar del nombre de Jesús, ¿no? Entonces, desgraciadamente, en mi grupo social y mi grupo de amigos también había personas muy alejadas, con muchas heridas, que rechazaban totalmente a Dios y decidieron alejarse, ¿no? Después de estos 20 años, ¿qué os puedo decir? Pues que han sido 20 años de muchísimos frutos, 14 libros de escatología teológica, 10 bestsellers. Creo que mi testimonio ha ayudado a muchísimas personas y mi deseo es que siga ayudando a muchísimas más, ¿no? Incluso a aquellas que son pues, lo más contrario a Dios, que tienen un odio terrible y que viven realmente en el infierno, en la tierra, que viven apegados al demonio y que no quieren conocerle, ¿no? Y para todas esas personas les digo ahora que también el cielo está hecho para ellos y que nunca pierdan la esperanza porque hayan hecho lo que hayan hecho y hayan procurado el mal que hayan procurado, siempre van a tener a Cristo a su lado y Dios siempre puede llegar a perdonarles. Yo creo que esto es básicamente todo lo que yo os quería contar. Es un mensaje de amor, el mío es un mensaje para todas las personas que me están oyendo en este momento. Y decirles que yo les quiero, que les llevo en el corazón a todos, que voy a rezar por todas las personas que han entrado en este Zoom a nivel mundial, a nivel
de tantos países que han entrado y que Dios está ahí y que este coronavirus es un aviso. Yo personalmente no tengo ni idea de lo que dirán los videntes de Medjugorje o los videntes de aquí o de allá, pero se van a morir muchísimas personas, muchas personas con el COVID y tenemos que estar todos preparados. Lo importante es salvar nuestra alma. Si nos llega la muerte o no nos llega la muerte o se nos van seres queridos, lo importante es lo que va a pasar después. Lo que nos ocurra en esta vida es la prueba de que tenemos que pasar la prueba en esta vida para llegar a esa vida eterna. Y todos los de este chat nos tenemos que salvar, incluso los que creáis que tenéis pecados insalvables. Dios también está ahí para vosotros. Y en principio nada más, Jordi, yo creo que es todo lo que tenía que decir y supongo que tendrás muchas preguntas de personas de Latinoamérica y de España. Sí, bueno, antes de todo agradecerte una vez más que expliques tu testimonio, que nos llega al alma por muchas veces que lo escuchemos, que nos impacta, sobre todo nos impacta a aquellos que no tenemos este tipo de experiencias tan intensas, espirituales, tan fuertes, ¿no? Te lo agradecemos de corazón. Pues sí, van llegando preguntas. Hay preguntas de todo tipo en relación a ti, en relación a Medjugorje, el momento que vivimos, cosas, mira, te voy trasladando a bocajarro. Nos preguntan, ¿cuál es tu opinión respecto al hecho de comulgar con la mano? Vamos a ver, yo soy católica y como católica tengo que escuchar al Papa y tengo que escuchar las normas. O sea, al final la Iglesia intenta darnos las normas necesarias para hacer las cosas bien, ¿no? A mí personalmente me gusta más comulgar en la boca, pero la Iglesia permite también comulgar en la mano. Eso hay que reconocerlo y hay que permitir que personas que quieran comulgar en la mano lo puedan hacer, ¿no? Personalmente yo ahora durante la pandemia he hecho muchísimo de menos la comunión, he estado escuchando la misa prácticamente diariamente a través de wifi, ¿no? A través de redes. Ha sido muy bonito para mí oír la misa de Medjugorje, parecía que tenía Medjugorje en casa todos los días, ¿no? Pero tenía que comulgar espiritualmente, no podía comulgar en la boca. Entonces yo a todas las personas que nos están oyendo les digo que bueno, que ojalá podamos todos comulgar en la boca, pero si la Iglesia permite que comulguemos en la mano, lo tenemos que respetar, aunque yo prefiero comulgar en la boca. Aquí nos preguntan, ¿qué aconsejarías a alguien que ahora, en este tiempo de confinamiento, de dolor, de contrariedad, está empezando su camino de conversión? Que sea muy valiente, que seguir a Cristo es de valientes, no es de cobardes. Que seguir al demonio es de cobardes, porque es muy fácil seguir al demonio. El demonio rápidamente te da lo que quieres. Dios te purifica el alma y purificar el alma es quitar todo lo que tienes malo dentro de ti. Tiene que sanear muchísimas cosas, hay sufrimientos, a lo mejor puede haber alguna enfermedad, pero que todo hay que ofrecerlo, todo hay que ofrecérselo a Dios de una manera muy valiente y confiando. La clave es confiar, a pesar de que pensemos que somos lo peor, que no hay nada, nadie que nos pueda perdonar, que si nos morimos ahora del COVID de un segundo a otro, que nuestra alma se perdería. No, nunca penséis eso. El que sigue a Cristo tiene que ser muy valiente porque Él lo fue. Y también para llegar al cielo hay una cruz. Él se subió a una cruz para redimirnos a todos y nosotros pasaremos por cruces. Es que la vida está llena de cruces, de enfermedades, de muertes de seres queridos, de accidentes, de quedarnos sin... O sea, la vida no es nada fácil para nadie, ¿no? Pero hay que ser muy valientes y sobre todo confiar. Yo creo que la clave es confiar y la humildad de corazón. Hay que ser muy humildes de corazón para conocer a Dios. Wow. ¿Cómo, nos preguntan por aquí, cómo compartir la fe que uno tiene en un entorno ausente de Dios? Bueno, como el mío, lo que es mi familia más directa, son creyentes, pero tampoco tienen una fe súper fuerte. O sea, a ellos les cuesta mi conversión en Medjugorje. Mi familia son muy racionalistas, son todos de ciencias, todos. Y a ellos
todo esto les cuesta mucho porque lo quieren poner en manos de un laboratorio. Y poner las cosas poner la fe en un laboratorio es imposible. Y el siglo XXI, la mente del hombre, el siglo XXI, se rige por estudios clínicos, por estudios de laboratorio. Solo quiero decir una cosa, fijaros lo que ha pasado con un laboratorio en Wuhan. Al final la ciencia puede hacer también mucho daño. Entonces, a Dios no se le estudia en un laboratorio, se le estudia en el corazón, se le tiene que estudiar en el corazón. Y esta es la clave también, es que va todo muy unido. O sea, rezar con todo el corazón y hacer muchos sacrificios. Por ejemplo, el ayuno es bastante eficiente para ayudar a que se conviertan las personas que están alrededor, ¿no? Pero por todas las personas que nos hacen daño o que ahora mismo en este chat han intentado insultarnos poniendo cosas pornográficas, que he visto alguno por ahí, decirles, no os preocupéis y nosotros os queremos igual, aunque nos pongáis todo tipo de cosas obscenas o cosas de pornografía, os queremos igual, sois nuestros hermanos en la fe y respetamos que no tengáis fe, pero por favor nunca olvidéis que la muerte os va a llegar igual que todos, es que esa es la única realidad del hombre, que nos vamos a morir todos, vosotros, nosotros y todos. Pero hay que tener el alma preparada para llegar y la única manera es con muchísima humildad y orando con fe, con confianza. Acabas de hablar de que Dios se lo estudia con el corazón y nos preguntan, ¿qué es para ti rezar con el corazón que pide la Gospa? Es sentir que Jesús está pegado a mí escuchándome. No le veo, no le siento. Los videntes de Medjugorje tienen mucha suerte porque es que la ven a la Virgen todos los días, nosotros no les vemos. Pero la única manera es decir, Señor, yo no te veo, no te siento, pero sé que estás aquí. Es imposible que no me estés escuchando. Y en ese momento esas cosas son las que me dan mucha fuerza para seguir adelante y seguir orando. Y os digo, Dios no está sordo, Dios escucha. Nos preguntan cómo enfrentarnos, has hablado tú antes de tu confesión después de muchos años, cómo enfrentarnos a una confesión cuando hace muchos años que no nos confesamos. Pues como lo hice yo, con muchísima vergüenza, yo me quería morir, o sea, yo le decía a este sacerdote, que es un sacerdote santo, le decía, Padre, usted no va a poder perdonar, y me decía, es que yo no te tengo que perdonar, te tiene que perdonar Dios, yo solo te voy a escuchar para que tú desgarres tu corazón, o sea, cuéntamelo todo como si fuera un íntimo amigo, y yo con mis manos consagradas voy a pedir el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para que Él te perdone, pero Él te va a perdonar. Entonces, nuevamente, Jordi, la humildad. Es imposible perdonar un corazón si ese corazón no va con humildad, porque un corazón lleno de soberbia, lleno de odio, lleno de rabia, no deja espacio a Dios. No deja espacio a Dios. Entonces, al no haber espacio no puede entrar. Y Dios es un caballero, o sea, Jesús, yo creo que estudiando, ¿no? Ahora soy especialista en espiritualidad bíblica por la Universidad de Comillas, me he examinado como muchos de vuestros hijos por Skype y por todo esto, ¿no? Porque es lo que hay con el COVID, estamos encerrados recibiendo clases online y son muchos años ya estudiando esto y cuanto mejor conozco a Cristo, más me doy cuenta de que Él necesita nuestra confianza en la confesión, si no, no funciona bien, no funciona bien. Nos preguntan, ¿crees que lo vivido en esa experiencia de ver tu vida se puede decir que es como el aviso anunciado en Garabandal? Pues esa pregunta me la ha hecho muchísima gente. Las apariciones de Garabandal son interesantísimas. Yo recomiendo a las personas que nos están viendo que vean la película, porque es que ahí está muy bien hecha, la última que han hecho sobre Garabandal, ¿no? Yo personalmente creo que sí, Jordi. Yo creo que esto es... ¿Quién no lo ha visto? Es que, ¿quién no ha visto en este COVID mundial, repito que es una enfermedad que nos ha afectado al globo terráqueo entero? Es que esta mañana me decía un historiador, no, esto es como la peste bubónica que hubo en la Edad Media. No, porque eso fue solo en Europa. En otros países no hubo peste bubónica. Pero es que el COVID entra en el mundo entero. Estamos todos metidos dentro de casa y todos castigados, digamos, sin poder hacer nada por este COVID. Con lo cual, yo personalmente creo que sí que es un aviso para que todo el mundo piense, oye, que me puedo morir de un momento a otro. Yo tengo amigos que se han muerto en 10 días, estaban perfectos, no eran ancianos, tenían 50 y pocos, pero tampoco 90, deportistas de tenis, de fútbol, y lo cogieron, se les bloquearon los pulmones y se han muerto, gente joven.
bueno, gente joven, gente cincuentona, que tampoco son tan ancianos como digo. Entonces, lo único que tenemos que pensar es de qué ha servido este COVID. Si nos han encerrado en casa todos, lo que tenemos que hacer es pensar, repasar nuestra vida y decir, oye, si me toca a mí, ¿dónde voy? ¿Cuál va a ser mi destino? Nos preguntan, ¿por qué crees que es tan difícil abrir el corazón de las personas intelectuales? Porque tienen demasiada inteligencia, pero no porque lo digo yo, lo dijo Jesús. O sea, Jesús dijo que era más difícil que un rico entrara por el ojo de una aguja que un camello atravesara el ojo de una aguja. ¿Por qué dijo esto? Porque se refería a todas las riquezas. Las riquezas no son solo las de las que hablaba Jesús, también eran el dinero, la opulencia, por supuesto. Pero hay mucha gente que es muy rica en inteligencia y se creen más listos que nadie, y lo serán. Yo no digo que no, pero esa inteligencia no te deja ser humilde. Entonces, por eso Jesús decía, los niños son los únicos que tienen la entrada en el reino de los cielos rapidísimo, porque tienen el alma muy inocente, muy inocente. Con lo cual, el que se crea súper listo, volvemos a la humildad, Jordi, tenemos que ser muy humildes. Se puede ser el más inteligente de la tierra, pero ser muy humilde de corazón, y ese va a entrar, ese es rico en inteligencia, pero va a entrar en el cielo. Pero como todo lo tapes con tu ciencia, yo he conocido teólogos que han sido profesores míos, tanto de la Universidad de Harvard como de la Universidad de Comillas, que es donde he estudiado, que tienen tanta teología en la cabeza que han perdido el encuentro directo con Jesús. Digo, chicos, no se puede conocer a Jesús solo estudiándolo, es imposible, hay que amarlo primero. A una persona cuando uno se enamora es porque se enamora y luego te apetece conocerle todo, lo bueno, lo malo, los defectos, pero primero cuando uno se enamora dice, ay, yo quiero estar siempre con esta persona y conocerle a fondo, con lo cual hay que amar a Cristo muchísimo y luego ya se le conoce, pero no al revés, porque sin solo conocimiento y sin amar a Dios, eso no, es que no se le puede conocer. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo podemos ayudar a los difuntos o a las almas del purgatorio? Con muchísima oración. La única manera con la que podemos ayudar a las personas que se nos han ido es con oraciones muy fuertes y también con sacrificios, por ejemplo, pues ofrecer una misa por ellos. El rosario es muy efectivo, también el Vía Crucis, pedir misas gregorianas también. Bueno, hay muchísimos casos de gentes que tienen en sus casas fantasmas y les mueven los muebles y les ocurren unas cosas extrañísimas. Esas casas hay que bendecirlas porque a lo mejor hay almas ahí que no han entrado en el cielo y nadie ora por ellas, ¿no? Estas almas necesitan oraciones de los vivos, los vivos los llama la Iglesia la escuela militar, el cuerpo militante, ¿no? Que somos los que estamos todavía vivos. El cuerpo purgante son las almas del purgatorio y las almas del cielo es el campo celestial. Entonces, los del cielo y los de la tierra son los que tienen que orar a Dios para que estas almas entren en el cielo. Es con oración y sacrificios. Gracias. Mira, nos preguntan, hay muchas preguntas sobre la conversión. Es un tiempo en que nos está tocando a todos el corazón, ¿eh? Convertirnos y reconvertirnos en muchos casos, ¿no? Pero nos preguntan, ¿cómo se inicia la conversión? Es decir, el paso previo, ¿no? Mira, Jordi, la conversión es un misterio muy grande. O sea, en mi caso fue un regalazo. O sea, me vino un boom de golpe y bueno, yo la verdad que di el paso de ir a Medjugorje y el Señor así actuó, ¿no? La Santísima Virgen. Pero también es voluntario, es decir, y fíjate, yo hablo para todos los que nos están escuchando, especialmente las personas que han entrado en este chat para insultarnos, ¿no? Y que han subido estas cosas pornográficas para hacernos daño. No tengáis miedo, si queréis encontrar a Dios, solo pedirlo. En un momento que estéis solos, no tengáis miedo, de Dios nunca hay que tener miedo, jamás. Estar cara a cara con vosotros mismos en vuestro cuarto y decir, si es verdad que estás ahí, Dios, yo te quiero conocer. Con decir eso, Dios ya lo va a escuchar y ya actuará. Yo cuento el caso de mi libro del Mensajero en la noche, que fue un mafioso, el protagonista era un mafioso con muchísimos problemas, muy violento, al final acabó en la cárcel, 14 años cumplió de condena por un atraco a mano armada a un banco, pero había cometido delitos gravísimos.
Y en un momento desesperado, que le habían quemado la casa, sus compañeros mafiosos, ya no le quedaba nada, los bomberos se fueron, la casa estaba totalmente abandonada ya, pues él miró para atrás, se vio totalmente solo, abandonado, y dijo, si es verdad que hay un Dios, por favor, haz algo, muéstrate, hazte ver. Y así fue. Enseguida Dios entró en su vida y acabó en la cárcel, pero tuvo una experiencia mística muy fuerte y acabó siendo monje benedictino. Caray. Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Sí. Has hablado durante tu testimonio de las heridas cuando fuiste a confesarte y nos preguntan cómo perdonar y perdonarse. Es difícil perdonar sobre todo cuando hay heridas muy, muy profundas. Yo he trabajado con mujeres que han sido violadas, he trabajado en la guerra, ¿no? En la guerra de Bosnia también luego hablábamos con víctimas de niños que habían sido torturados por los soldados. A ver, la maldad del hombre es terrible, es grandísima. Y cuando estas personas salen adelante y quedan con vida, no quieren perdonar. Hay madres que han perdido a sus hijos por un asesinato injusto, ¿no? Dicen, porque esta persona no está en la cárcel. A veces vemos que los presos salen o están claro que son culpables y, bueno, pues la justicia tiene un muy buen abogado o lo que sea y no entran en la cárcel. Hay muchas injusticias humanas, ¿no? Y esto es muy difícil de perdonar. Entonces, lo hablo en mi propio caso, por ejemplo, que también he tenido muchas tragedias personales. Hay personas que me está costando mucho perdonar, pero un sacerdote me dio un consejo muy bueno y es lo que yo voy a aconsejaros a vosotros. En el momento de la comunión, los que estén cerca de Dios, en el momento de la comunión, decid, Dios mío, yo no puedo perdonar a esta persona porque me ha hecho demasiado daño, pero tú sí puedes. Así que tú, Señor, en mi nombre, por favor, perdónales. Es el primer paso. El Señor se encargará muy poco a poco, lentamente y con mucho amor, de limar las heridas, de curar las heridas. Y ya las heridas hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Por supuesto, como hija de psiquiatra, no digo que no hay que ir al psiquiatra, yo creo que mi padre ayudó a lo largo, ya murió mi padre hace 30 años, pero fue un gran psiquiatra y él ayudó a muchísima gente a curar heridas también desde la psiquiatría, porque a veces las heridas humanas son tan brutales que necesitas medicación para no caer en una depresión profunda, por ejemplo, o cuando tienes deseos suicidas. Entonces también ayuda la medicina, pero Dios ayuda muchísimo, pero muchísimo más. Si os parece, Jordi, que 2 o 3 preguntitas más y vale. lo podemos dejar. Es que tengo a 14 que dar de cenar en mi casa. Y tiene la mala costumbre de cenar cada día, ¿no? Sí, sí. Vaya. Yo no, Pues, yo ayuno muchas veces, pero aquí tienen hambre los demás. mira, me vienes como anillo al dedo. Parece que estoy preparado. Han ido saliendo sin querer, las piedrecitas acaban saliendo en todas las charlas. Y nos preguntan, hemos hablado de confesión, hemos hablado... Y ahora nos preguntan, ¿cómo conseguir cumplir con lo que nos pide la Gospa en relación al ayuno? ¡Uf, qué difícil! Yo lo intento. Para mí es lo que más me cuesta el ayuno, pero las pocas veces que lo he logrado, he visto unos efectos impresionantes. Fíjate, Jordi, me contó una amiga mía que ella tampoco entendía, ¿no? Lo del ayuno. Decía, ¿qué tontería? ¿Esto qué es del ayuno? ¿Pero cómo que tengo que ayunar por los demás? ¡Qué estupidez! Pero con una amiga, tenían amigos con cáncer, con problemas, y bueno, pues mira, vamos a intentarlo las dos. No me ocurrió a mí, estoy contando lo que le ocurrió a mi amiga. Vamos a intentarlo las dos y vamos a ayunar un mes, solo un mes, nos quitamos el postre, el chocolate, cosas que les apetecían, la Coca-Cola, el aperitivito, el jamón, o sea, todo lo que te apetece, vamos a quitarlo un mes para orar por estas amigas o estos familiares que tenían que estaban enfermos, ¿no? Y lo hicieron un mes. Y me contó, fíjate qué cosa tan interesante, que al finalizar el mes, la personalidad de ambas había cambiado. Increíble, dice que eran súper presumidas antes, se gastaban bastante sueldo, que si trapitos de Zara, que si el último no sé qué, el pendientito, que eso les dejó de importar, que se les quitó muchísimas tonterías. Una de ellas empezó a trabajar con los más pobres, dice, María, es increíble, pero el ayuno cambia muchísimo el corazón, muchísimo. Caray. Y seguramente en España, que se come tan bien, seguro que cambia más todavía. Todo bien Pues que se espero, supongo que en todos sitios. Yo creo que en todos los sitios tienen comida muy rica. Fíjate en Italia, ¿eh? En Italia. También, también.
Nos preguntan sobre la iglesia, sobre los momentos que vive la iglesia. ¿Piensas que la iglesia está en agonía, como dice Sor Emanuel? Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Sor Emanuel. Como católica apostólica romana, siento un dolor inmenso, supongo que todos los que estáis aquí también, de ver los horrores, los fallos, los crímenes que se han hecho, porque son crímenes al final contra gente inocente. O sea, esto es una herida que todo católico tiene ahora mismo en su corazón. Y te quedas pensando cómo ha podido ocurrir esto así, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Realmente desde Ratzinger, desde el Papa Benedicto XVI, ya desde Juan Pablo II. Lo que pasa es que Juan Pablo II estaba ya muy enfermo cuando se descubrieron todas estas cosas, pero estos dos papas están intentando limpiar y están diciendo los pederastas han de ir a la cárcel, ¿no? Estas heridas había que sanarlas, con lo cual ahora mismo tenemos una iglesia profundamente herida, que había que sanarla, que había que cambiar muchas cosas que estaban mal, y hay que dejar al Papa que por favor lo intente. Hay que orar mucho por el Papa, por nuestra iglesia, para que todo lo malo que hay en ella se erradique. No queremos una iglesia podrida, queremos una iglesia saneada, y todos juntos tenemos que orar y luchar para que esté llena de luz y no llena de tinieblas. Vamos con las dos últimas preguntas. ¿Qué de cierto hay que se llegue a Medjugorje por invitación de la OSPA? Perdón, ¿puedes repetir, Jordi? ¿Te perdí? ¿Qué de cierto hay que se llegue a Medjugorje por invitación de la OSPA? Pues de todos los testimonios que yo conozco, es muy curioso que todos dicen, es que es como si me hubieran invitado, como si la Virgen me hubiera invitado. Eso, vamos, yo ya os he contado lo que me pasó en el restaurante, esa voz que hoy os noté en mi corazón, era ella hablando, era ella, yo estoy segura que era ella, en el cielo lo preguntaré cuando llegue. Pero sí, parece ser que hay un llamado de la Santísima Virgen como madre. La Virgen nos adoptó a toda la humanidad. Fíjate qué fuerte, Jordi, viendo cómo torturábamos y matábamos a su hijo en una cruz. Esa madre nos acoge a todos a pesar de lo que le estábamos haciendo a su propio hijo, ¿no? Qué amor tan grande tiene. Entonces yo creo que está muy activa en Medjugorje, porque lo que está haciendo es acogiéndonos a todos y salvándonos. Incluso a esas personas que nos han estado insultando y poniendo cosas totalmente pornográficas y que han intentado dañarnos esta tarde, también para ellos, también es para vosotros, chicos. O sea, no sintáis fuera del amor de la Virgen, porque la Virgen os ama con todo su corazón y no la tengáis miedo. Y por último, y eso es muy en relación a ti, ¿qué libros de los que has escrito están relacionados con Medjugorje? De María María. Yo creo que todos, porque desde mi conversión en todos ha habido un protagonismo grande en Medjugorje, porque yo soy hija de Medjugorje. O sea, mi fe es, yo soy hija de Medjugorje, mi fe me entró en vena en Medjugorje. Tengo a la Virgen hasta las cejas porque vivo apegadísima a ella, con ella siempre. Por eso, a pesar de enfermedades, de todo lo que me pasa, soy profundamente feliz porque me siento muy acompañada por ella, ¿no? Pero el de María María es realmente en el que yo cuento todo, toda mi conversión, cada caso. Después de la primera parte del libro, cada capítulo es un caso real de alguna amistad que yo tengo que le ha pasado algo con la Virgen de Medjugorje. Pues ya sabéis, quien no lo haya leído, rápidamente, en estos días que hay un poco más de tiempo, hay que hacerse con él, hay que hacerse con él. Bueno, pues sentimos mucho no poder trasladar las muchísimas preguntas que hay, pero ha llegado al final, como siempre nos pasa. Yo quedarme con algunas cosas de las que has dicho, ¿no? Que seguir a Cristo es de valientes. Seguir a Cristo es de valientes. Has dicho confiar, confiar, confiar. Y que a Dios se le estudia con el corazón. Y que para llegar al cielo hay que pasar por la cruz, como Cristo pasó por la cruz. Y de lo último que has dicho prácticamente, cómo no responder al amor tan grande que nos tiene la Virgen. Que matando a su hijo nos acogió como su madre. A Pues todos, hasta lo peor de este mundo. Así es, todos nos podemos salvar. Por favor, no lo olvidéis, ninguna de las personas que han entrado esta noche para escucharnos, para disfrutarlo, para hacernos daño también. Todos estáis acogidos en el Señor y no lo olvidéis. Tenemos que unirnos todos para juntos llegar al cielo juntos.
pues después de esta exposición fantástica y de esta insuflación de este amor por la gospel, por el Señor, agradecerte, y antes de que te dejemos despedir de todos, agradecerte tu sí a la gospel, al Señor, y agradecerte que hayas aceptado estar esta noche con nosotros. Ya solo recordar a todo el mundo que mañana, jueves, tendremos al Padre Marcelo Marciano con la conferencia La Paz en el Corazón. Qué importante, ¿no? La Virgen de la Paz, la Reina de la Paz. El viernes tendremos una meditación también, y el sábado volveremos a tener al Padre Inocencio Llamas con la formación El Espíritu Santo en la vida de la Virgen María. Gracias una vez más, María. Ha sido un gustazo escucharte y de verdad gracias de corazón, de corazón. A vosotros, Jordi, a Oriol, a Cristina, a Miguel, a todos os quiero, os llevo en el corazón. Que sepáis que a partir de hoy a todas las personas que han entrado, a todas, incluyo a todas, ninguno se va a quedar fuera. Voy a rezar todos los días por vosotros, especialmente por las personas pues, que nos han atacado, que nos han intentado hacer daño poniendo fotos pornográficas. No nos afecta que os salvéis el alma, os queremos, sois nuestros hermanos. Y estoy segura de que un día nos abrazaremos todos en el cielo. Os llevo en el corazón. Gracias. Gracias, María. Y gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.